Los que estamos aquí y los hermanos que están allá en su casa. Una bendición, ya se ha dicho en varias ocasiones a través de esta reunión, pero nos da mucho gozo poder saber que nuestro hermano Salomón está viendo esta transmisión, ya que él fue dado de alta del hospital. Les manda saludos, hermanos, a la iglesia y la gratitud de sus oraciones, hermanos. Muy bien, vamos a pasar dijeran algunos pastores, al plato fuerte, a la parte que espero en Dios traiga bendición a nuestras vidas, y es la predicación. Felicidades a todos los hermanos. En realidad varios han respondido. Mencionamos básicamente a quien lo hace en primer lugar, hermanos. Gracias a los hermanos que siguen publicando. Hermanos, el día de hoy quiero compartir un sermón que le puse como título: ¿qué tan cerca estás de Jesús? ¿Qué tan cerca estás de Jesús? Hermanos, la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo se rodeó de un buen número de personas, especialmente de varones, a través de los cuales Él pudo tener un ministerio fructífero, un ministerio que le permitió abarcar muchos lugares. Dice la Biblia que Él tenía 70 hombres. No sabemos con sus nombres, no sabemos con precisión quiénes eran, cómo los escogió. Seguramente lo habrá hecho también de manera especial, sabiendo cómo eligió a los discípulos. Quiero pensar que también eran hombres que lo habían seguido con mucho interés, pero no solamente estaban los 70 que lo seguían, estaban los apóstoles, los 12 hombres que fueron elegidos por él después de una noche larga de oración. Sin embargo, de entre los 12 apóstoles, hermanos, había 3, Pedro, Juan y Jacobo, que se distinguían por ser parte de un grupo cercano. El círculo del Señor Jesús estaba rodeado por 70, por los 12, de los 12 destacaron 3 hombres. Pero de esos 3 hombres hubo solamente uno que en 4 ocasiones en la Biblia se le llama, o la manera en la que se hace una referencia a él es el discípulo al cual amaba Jesús, a quien él amaba, a quien Jesús amaba, y es el apóstol Juan. Juan, por lo que dice la palabra de Dios, fue un hombre que era parte no solamente del círculo íntimo del Señor Jesús, sino que a través del tiempo, hermanos, desarrolló una comunión tal con el Señor Jesús, que era un hombre que realmente, hermanos, a través del trato personal con el Señor se ganó ese nombre, o se ganó ese afecto de parte del Señor. Cuando nosotros leemos la Biblia, particularmente los evangelios, que son los 4 libros que nos detallan o nos hacen referencia a la vida o al ministerio del Señor Jesús, podemos darnos cuenta, hermanos, que Jesucristo no era alguien que elegía por capricho. Jesús no era alguien que veía a sus discípulos, hermanos, con favoritismo. La verdad es que la relación tan cercana que tuvo el apóstol Juan con él fue una relación que provino de la decisión, de la elección de Juan. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, vamos a aprender el día de hoy, podemos estar tan cerca de Jesús como nuestra propia decisión lo determine. El hecho de que yo sea el pastor no significa que yo tenga una comunión más cercana con Dios que cualquier hermano de la iglesia, porque la relación con Dios depende de una decisión personal, una decisión que procede del corazón, de la intimidad nuestra que el Señor conoce. ¿De dónde provino esa relación de Juan? Me parece que vino del compromiso, vino del amor y vino de la gratitud. Estas 3 cosas, compromiso, amor y gratitud, fue lo que trajo a Juan, hermanos, a una intimidad con Jesús que era cada vez más profunda. Fue más profunda que la comunión o el acercamiento que tuvieron el resto de los discípulos. Hermanos, a pesar del intenso amor que Jesús tenía a los 12 apóstoles, solamente a uno se decía que era el discípulo a quien él amaba. Hermanos, cuando leemos el Evangelio de Juan, primera, segunda, tercera epístola de Juan y el libro de Apocalipsis, podemos darnos cuenta, hermanos, que para Juan la comunión con Jesucristo era algo sublime, era algo grande, era algo hermoso.
era el tiempo que pasaba con Jesús o que pasó con Jesús, hermanos, lo aprovechó al máximo, aprovechó cada momento, cada enseñanza, cada palabra, cada oración, cada ejemplo. Yo no sé, hermanos, si fue algo de manera involuntaria en la que poco a poco esa comunión, hermanos, creció de tal manera que superó a la de los demás. Pero si ocurrió, como lo acabo de decir hace un momento, de manera voluntaria, entonces el apóstol Juan entendió una cosa, que el tiempo que él pasaba con el Señor y sus enseñanzas eran cosas y eran ejemplos que valía la pena, hermanos, verlos con atención, escucharlos con atención, guardarlos en el corazón y entender que aquel Hijo de Dios era alguien, hermanos, que lo había visto a él para llamarlo, para servirle. Aquel Hijo de Dios, hermanos, es el mismo que nos ha llamado a cada uno de nosotros. Por eso es que la pregunta que yo quiero plantear, hermanos, en esta mañana es: ¿qué tan cerca estás de Jesús? ¿Qué tan cerca, hermanos, estamos de Jesús? Hoy hay hermanos que se pasan el día domingo quizás de una transmisión a otra. Ya ven la transmisión de la iglesia, ya ven la transmisión de otra, dan like en uno, dan like en otra, o dan like en todas. Pero eso no significa que seamos espirituales, no significa que estamos cerca de Jesús. La pregunta es: ¿qué tan cerca estamos de Jesús? Y vamos a ver, hermanos, el día de hoy 4 cosas. 1, tanto como para amarlo sinceramente. Tanto como para amarlo sinceramente. Vayan conmigo al libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 13. ¿Qué tan cerca estás de Jesús? Tanto como para amarlo sinceramente. El libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 13, hermanos, dice lo siguiente: y me buscarán, escuchen esto, habla de una acción, de una decisión personal, de algo que cada quien determina llevar a cabo. Y me buscarán, y entonces el efecto o la consecuencia, dice el Señor, me hallarán. Pero hay una razón: porque me buscarán de todo su corazón. Hermano, ¿alguna vez te has preguntado por qué Dios no responde de manera inmediata a nuestras oraciones? ¿Algún día te has preguntado por qué Dios no se revela ya de manera inmediata al mundo? Hermanos, viene por nosotros, nos lleva a su gloria y ya termina todo. ¿Algún día te has preguntado por qué Él se revela de manera más visible, vamos a llamarle, o de manera más portentosa en la vida de cada uno de nosotros? Porque yo creo que si yo preguntara, hermano, ¿a quién no le gustaría que Dios actuara de esa manera? Más de uno, si no es que todos, hermanos, levantaríamos la mano. Y la respuesta es muy simple: porque la madurez espiritual del cristiano, hermanos, no depende de cuánto recibimos de Dios. Escucha esta idea: la madurez espiritual del creyente no depende de cuánto recibimos de Dios, sino de cuánto estamos dispuestos a amarlo sin importar el tiempo que tarda en respondernos. De cuánto estamos dispuestos a esperar sin caer en el enojo ni en la desesperación. De cuán fieles seguiremos siendo a pesar de las pérdidas. Eso es lo que trae madurez espiritual. Eso es lo que nos hace estar cerca de Jesús. Dios dice su palabra, Él siempre está listo para ser encontrado, hermanos, en cualquier momento, en cualquier día de la semana. Por eso le dijo a su pueblo: ustedes me van a buscar y pueden estar seguros de hallarme, pero si lo hacen con todo su corazón. Hermano, ¿cuánto tiempo de tu agenda diaria lo ocupa Dios? ¿Cuánto tiempo de nuestra agenda diaria la ocupa Dios? Si nosotros abriéramos nuestra agenda diaria, lunes, martes, miércoles, etcétera, veríamos toda una serie de actividades y tareas y trabajo: ir a la oficina, mandar la tarea escolar, hacer de comer, planchar, lavar, hablar al jefe, abrir el negocio, etcétera. ¿El Señor tendría un lugar importante en nuestra agenda? ¿Estaría marcado como algo que no puedo o que no debo de pasar por alto? ¿Tendría un señalamiento especial para recordarme que yo no puedo terminar ese día sin pasar tiempo con Él?
Tengo una lista de acuerdos que he tomado con Dios para saber qué Él quiere de mí y para poder incluirlos también en mi agenda como importante. Por ejemplo, ¿a cuántos hermanos se nos olvidará que hoy es domingo y que a esta hora ya está el culto? Que aunque no estamos en casa, ya está el culto. Es probable que si yo revisara la lista de los que estamos conectados y de los que estamos aquí y detecto que hay algunos que no están, le marcamos por teléfono ahorita: hermano, ¿cómo estás? Ay, hermano, bien, ¿y usted? Bien también. Nada más quería preguntarte por qué no estás conectado, pero creo que te acabo de despertar. Disculpe, la verdad hasta se me olvidó. ¿Sí nos damos cuenta? ¿Qué tan cerca estás de Jesús? Si yo le preguntara, hermano, ¿cuánto leíste en la semana, los 5 días de la semana? Hermano, Dios sabe que no tengo tiempo, que no puedo. Dios dijo: si tú me buscas, me vas a encontrar, si lo haces con todo corazón. Dios tiene un señalamiento importante, hermanos, en nuestra agenda. Dios, hermanos, es espíritu. Dice Juan capítulo 4, versículo 24, y que Él espera que los que le adoremos con espíritu, pero sobre todo con verdad. ¿Qué significa esto? Con un espíritu motivado por su espíritu, pero sobre todo con sinceridad de corazón. ¿Qué tan cerca estás de Jesús? Tanto como para amarlo sinceramente. Dios, hermanos, nos dio la capacidad de decidir. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con la capacidad de decidir. Y a través de esa decisión, Dios corrió el riesgo que el ser humano lo aceptara o lo rechazara. Los hijos de Dios, hermanos, una vez que venimos a Cristo, Él nos sigue respetando esa capacidad de decisión. La decisión de seguir a Cristo, hermanos, como mi Señor, o la seguridad, hermanos, la decisión de seguirlo, de seguir a Cristo, o la decisión, hermanos, de rechazarlo. Dice la palabra de Dios que Él eligió a 12 discípulos, ¿cierto? Los amó igual, los trató igual, les enseñó lo mismo, los amó de la misma manera, pero uno de ellos decidió traicionarlo. La pregunta es: ¿lo haremos también nosotros? ¿O imitaremos a Juan, el discípulo amado? Hermano, ¿qué tan cerca estás de Jesús? Para ser como Juan y para estar cerca de Jesús, debemos de amarlo, hermanos, con intensidad. Debemos de amarlo con pasión. Tenemos que desear su presencia en nuestra vida. Tenemos que buscarlo todos los días. Tenemos que pedirle: Señor, haz milagros en mi vida. Haz cosas maravillosas, haz cosas hermosas. A veces, hermanos, no nos atrevemos a ir con Dios y pedirle cosas grandes a Cristo, porque ¿cómo me puedo atrever a pedirle a Dios algo grande cuando no he venido a buscarlo hace tiempo? Pero si ustedes y yo hemos buscado a Cristo, hemos buscado a Dios todos los días, hemos pasado tiempo con Él, lo hemos amado sinceramente, lo hemos buscado de todo corazón, le puedo decir: Señor, haz milagros en mi vida, haz milagros en la iglesia, haz milagros en mi familia. Dios nos está motivando con su Espíritu Santo. Pero aunque el Espíritu Santo de Dios more en nuestro corazón, eso no trae madurez. El tener al Espíritu de Dios lo único que garantiza es que somos hijos de Dios, nada más. El que lo tengamos no trae madurez. La madurez espiritual es responsabilidad individual de cada uno de nosotros. La frase "a quien Jesús amaba", o el lugar especial que Juan ocupó en el pecho de Jesús aquella noche que fue entregado, era un lugar que pudo haber sido ocupado por cualquiera de los 12. Y cada miembro de nuestra iglesia, cada uno de nosotros como hijos de Dios, porque hay hermanos de otras iglesias que nos están viendo, podemos también ser llamados aquellos a quienes Jesús ama. Pero es una decisión voluntaria que cada uno de nosotros hacemos, como el apóstol Juan. Deuteronomio 6:4 nos recuerda: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye iglesia, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero debes de amarlo con todo. Vamos con todo, hermanos. ¿Qué implica amar a Dios con todo? Implica un conocimiento relacional, no racional. Escucha esto.
Equivocadamente los testigos de Jehová dicen que entre más conocimiento hay de la Biblia, entonces más se puede garantizar la salvación aquí en la tierra, porque ellos no creen en el cielo. Pero no, hermanos. La comunión con Dios no es solo racional, es relacional. Es tener a Jesús como nuestro Salvador personal y estar con Él día a día. Implica arriesgar, implica confiar. ¿Y qué es arriesgar? Voy a depender de Dios, voy a confiar en Dios. Implica comprender que Dios siempre va a cumplir su voluntad en mi vida. Implica construir nuestra propia historia con el Señor. Quiero repetir esta idea. Implica construir nuestra propia historia, hermanos, con el Señor. ¿Sabían ustedes, hermanos, que psicológicamente hablando, es imposible amar y confiar a alguien que no se ve? Los seres humanos, hermanos, fuimos creados para creer mejor en aquello que podemos percibir, que podemos sentir, que podemos ver y que podemos tocar. Por eso, hermanos, el ser humano es tan idólatra, porque por eso tiene ídolos, por eso ha construido imágenes, porque él está inclinado a ver, él quiere ver, quiere tocar, quiere sentir. Por eso hay gente a quien hablamos de Cristo y dice, bueno, cuando me lo traigas y lo vea, voy a creer en él. Tú ya lo viste, nos cuestionan muchas veces. Psicológicamente es imposible amar y confiar a alguien que no se ve, y Dios es espíritu. Sin embargo, el cristianismo va más allá de la lógica humana, porque a pesar de eso, un hijo de Dios tiene la capacidad de amar a Dios intensamente, tiene la capacidad de sentirse conectado con Cristo por medio de su espíritu todos los días. Tiene la capacidad de amarlo, de creer en Él aunque no lo vea, y por lo tanto le da un tiempo especial en su agenda de todos los días cuando tiene la intención de amarlo sinceramente y quiere estar cerca de Jesús. Punto número 2, hermanos, ¿qué tan cerca estamos de Jesús? Quiero que observemos la imagen, espero que sea nítida, particularmente para los hermanos que están en casa. Y quiero que observemos que realmente hay algo radical en esta imagen. Alguien surgiendo con una sonrisa, con una belleza, con un rostro distinto, diferente. ¿Qué tan cerca estás de Jesús, hermano? 2 Corintios capítulo 3, versículo 8. Para estar cerca de Jesús, necesitamos aprender a conocerlo tal como es Él. Necesitamos aprender a conocerlo tal como es. Y al hacerlo, cuando nosotros, hermanos, conocemos a Jesús, cuando conocemos a Dios tal como Él es, escuchen esta idea, Él nos va a ir transformando. Fíjense qué interesante. Vean lo que dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es decir, somos transformados cada vez con más gloria. El Espíritu Santo tiene la capacidad, hermanos, de transformarnos de una manera hermosa, hasta el punto de que nuestra vida refleje la vida de Cristo. Somos transformados a su semejanza. Es algo que el Espíritu Santo hace, pero ¿cuándo? Cuando yo le permito transformarme. Cuando pongo en sus manos mi carácter, mi temperamento, mi personalidad, mis pensamientos, mi yo. No tanto lo físico. Aunque déjenme decirles una cosa, hermanos, y espero no rayar en la exageración en esto. No es que nos vaya a hacer más guapos o más bellas a las mujeres, ¿no? No. Pero la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Y qué triste es ver personas que siempre andamos con el rostro enojado.
¿A poco no? Amargados, irritados, desesperados. Cuando una persona tiene a Cristo y nos hemos relacionado con Él al punto de conocerlo como Él es, el semblante va a cambiar. Y de repente vas a ver una persona que nunca reía, suelta una carcajada. A una persona antisocial, buscar amigos, relacionarse con los demás. A una persona amargada, ¿verdad? Verla disfrutar. Y tú dices, ¿qué es lo que está pasando? Es que el Espíritu del Señor lo está transformando cada vez con más gloria para reflejar la semejanza de Cristo. Así que, hermanos, esto que estoy diciendo es muy importante y muy delicado para mí, para todos los que estamos aquí y los que nos están viendo. ¿Cómo es nuestro rostro en el día a día? Especialmente si tenemos a Cristo. Si nuestro rostro es como el que yo acabo de mencionar hace un momento, pues entonces no estamos muy cerca de Jesús. Porque en un rostro de amargura no se puede creer que esté Jesús. El Espíritu Santo nos va transformando. Cuando estamos cerca de Jesús, los temores desaparecen. No tratamos de ayudarlo a pesar de que pasa el tiempo. Bueno, ya tengo una semana orando por esto, 15 días, un año, 2 meses, 20 años. Yo creo que el Señor ha de necesitar mi apoyo. No, sino que esperamos en su voluntad y mientras tanto lo servimos. Quiero repetir esta idea, hermanos. Cuando estamos cerca de Jesús, los temores desaparecen. No tratamos de ayudarlo, sino que esperamos en su voluntad y mientras eso ocurre, nosotros le servimos y le servimos con gozo. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Éxodo 34, 29, que les voy a pedir que busquen allí en sus casas y los hermanos que están aquí también. Y vamos a leer Éxodo capítulo 34, versículo 29, lo siguiente. Hermano, ¿qué tan cerca estás de Jesús? Tanto como para ser transformado, como para que tu rostro refleje algo nuevo, algo distinto, algo diferente. Éxodo 34, 29 dice la palabra de Dios. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro, ¿qué dice? Resplandecía. Por lo que la palabra de Dios enseña allá en la epístola de Pablo a los Corintios, literalmente resplandecía. Honestamente, pues, ¿cómo imaginarnos un rostro que resplandece, hermanos? ¿Verdad? Brillante, lúcido, quizás sonriente, o literalmente resplandecía, como dice la Escritura, hermanos. Algo había en ese rostro, algo había en Moisés. Tendría las mismas facciones, los mismos ojos, y tenía alguna cicatriz en la cara, la misma, pero había algo distinto. ¿Qué había pasado con Moisés? Él había estado 40 días y 40 noches en el monte con el Señor. En una comunión tan cercana, hermanos, con la gloria de Dios, que él no podía reflejar otra cosa que la gloria de Dios. No sé si me explico. Hermanos, si nosotros pasamos tiempo con Dios porque le damos tiempo en la agenda, entonces las cosas se van a transformar, van a cambiar. Hermano, ¿qué tan cerca estás de Jesús? Jesús estaba tan cerca del Padre. Jesucristo estaba tan cerca del Padre que por eso nos dijo: no teman, no se preocupen, tengan paz. Estaba tan cerca del Padre que se pudo dormir en medio de la tormenta. Estaba tan cerca del Padre que pudo dormir en la cruz, que pudo ir a la cruz, me disculpo. Estaba tan cerca del Padre que pudo enfrentar la cruz. Juan estaba tan cerca de Jesús que fue el único que estuvo a los pies de Cristo cuando Él estaba colgando en el madero. No sé si me explico en esto. ¿Había notado este detalle? Yo sé que sí. Estaba tan cerca de Jesús que Él no estaba escondido. Él estaba al pie de la cruz. Estaba tan cerca de Jesús que cuando Jesús estaba colgado en la cruz, ve a su madre y se la encarga a su amigo, a su discípulo.
Estaba tan cerca de Jesús que tenía la confianza de Jesús. Estaba tan cerca de Jesús que en su primera epístola escribió lo siguiente. Vayan ustedes conmigo en la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 16. Hermano, ¿qué tan cerca estás de Jesús? Vamos a ver lo que la palabra de Dios enseña, lo que Juan nos está relatando. Más tarde lo voy a ampliar en otro de los pasajes que él escribió. Primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 16. Tanto como para ser transformado, verso 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios. Vean, fidelidad y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza, ya no hay temor, en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Nos damos cuenta de lo que está diciendo este verso? En el amor, ¿qué dice? No hay temor. Caray. Y entonces esa noche que estoy con miedo, con temor, y qué va a pasar, y me va a ocurrir esto y el otro, significa que hay algo incompleto en mí, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Es decir, si estoy cerca de Cristo, no hay temor. Puedo dormir como Él en la barca, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, dice Juan. Hermanos, Juan era un anciano cuando escribió esta epístola, allá por el 90, 95, hay quien dice que cerca del 100. Se cree que Juan era el apóstol más joven de todos los discípulos. ¿Qué edad te gustaría que tenía Juan cuando el Señor lo llamó? ¿20, 30 años? Si así era, entonces en cifras cerradas, cuando Juan escribe esta epístola, él tendría 90 años. Juan, durante toda su juventud, su edad madura, su tercera edad y ahora su cuarta edad, él amaba tanto a Jesús, permanecía tan cerca de Jesús, tanto como lo estaba cuando era llamado el discípulo amado. Y ahora lo que recuerda de Jesús, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hermano, tú y yo amamos a Jesús porque Él nos amó primero. ¿Saben ustedes cómo podemos comprobar que Juan permaneció cerca de Jesús? Vayan conmigo a otro de sus libros, en este caso Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9. Hermano, ¿qué tan cerca estás de Jesús? Tanto como para amarlo sinceramente, tanto como para ser transformado. Quiero que veamos, hermanos, que Juan no permaneció mientras Jesús estaba, es decir, no mientras lo veía él. A veces habemos hermanos que en la iglesia que somos muy buenos, mientras los hermanos nos ven o nos escuchan, ¿no? Andamos casi así con las manos así y con nuestro habla aquí arriba. Amén, amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén. Gloria al Señor. Pero cuando andamos donde no nos ven, hermanos, bueno, no sé si decirlo, la idea ya la tengo en la mente, ¿verdad? Está la colita, ¿verdad? Espero que se entienda lo que quiero decir. Hermanos, no, Juan siguió siendo el que estaba cerca de Jesús. Vean lo que dice Apocalipsis 1, 9 y 10. Yo, Juan, su hermano, y copartícipe de ustedes en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Era un anciano, pero estaba pagando el precio de la fidelidad. Perdón. Y el precio de la fidelidad, ¿cuál fue, hermanos? El destierro. ¿Estamos de acuerdo? El precio de la fidelidad de estar cerca de Jesús es el destierro. Él está por allá, hermanos, en una isla llamada Patmos, probablemente en alguna cueva, probablemente encadenado. Y Juan podía estar, Señor, pero si te he servido toda una vida, ¿cómo es posible? He establecido muchas iglesias en Asia, soy el pastor de todas ellas, tengo mucho trabajo. Yo que te he sido fiel, Señor, que he estado contigo toda la vida, y mira cómo me pagas. No.
Dice el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Hermano que estás en casa, esto es para ti. Hermano que estás en casa viendo esta transmisión, esto es para ti. Tú no puedes estar hoy en el templo, pero hoy es día del Señor y tienes que estar en el Señor, en el Espíritu. Juan, hermanos, era el día del Señor el domingo. Y dice Juan, a esta hora las iglesias en Asia están reunidas, han de estar cantando, han de estar orando, los pastores han de estar predicando la palabra, han de estar haciendo esto y el otro. Y entonces Juan allí, hermanos, en la oscuridad de su celda o en la luz de su celda, como haya estado, hermanos, él está en el Espíritu, está orando a Dios, está clamando al Señor. Y en ese momento, mientras Juan está en el Espíritu, viene Jesús y le revela lo que está en Apocalipsis. Hermano, hasta tu casa hoy Dios puede hablarte a ti. Por eso he publicado, hermano, conéctate temprano, prende la televisión, cómprate un cable HDMI, conecta tu teléfono, conecta tu computadora, sienta a tu familia y diles, hijos, hoy es día del Señor. No, pero es que voy a ver la tele, es que voy a dormir un poquito más, es que voy a hacer esto. No, es día del Señor. Es día del Señor, punto. Y nos vamos a sentar y vamos a alabar al Señor y vamos a estar adorándole y vamos a estar en el Espíritu. Aquí vamos a estar orando también, porque a ti, hermano, allí en tu casa, hoy Dios te puede dar una bendición por estar en Él. No sé si me explico, hermanos. Juan estaba cerca de Jesús. Al estar cerca de Jesús, aprendió a enfrentar lo que la voluntad de Dios tenía para él. Al estar cerca de Jesús, aprendió que cuando se cumplió el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba, según Lucas 9:51, él afirmó su rostro. Y el cristiano que está cerca de Jesús es una persona que es transformada. Porque cuando sus circunstancias cambian de negativo a positivo, de mal a peor o de bien a tremendamente mal, afirma su rostro. Hermano, yo te quiero decir una cosa, Satanás quiere ver acabada la iglesia. Quiere ver dispersos a los cristianos. Quiere que nos alejemos y pensemos en otra cosa, menos en Dios. Pero si tú y yo estamos cerca de Jesús, vamos a afirmar nuestro rostro y vamos a seguir fieles a Jesús. Si esto se prolonga todo junio, todo julio, o si se reactiva, como dicen algunos, en el invierno, vamos a estar con el rostro afirmado como Jesús, porque estamos cerca de Jesús. No nos vamos a quejar con Dios, porque hemos conocido cómo es Él. Y cuando conocemos que Dios es fuerte, es poderoso, es misericordioso, es santo, no cambia, es eterno, ¿verdad? Entonces, soy transformado. Y puedo depender de Él. Pero para hacer esto, hermano, necesito una tercera cosa. ¿Qué tan cerca estás de Jesús? Tanto como para fortalecer tu confianza. Hermanos, evidentemente la persona que está aquí de espaldas ha fortalecido su cuerpo, ¿verdad? Disculpen, hermanos, por salir semidesnudo, pero no encontré otra imagen y dije, pues bueno, aunque sea yo para poner este ejemplo. Los hermanos de aquí se ríen, no entiendo por qué. Luego me dicen por qué. Hermanos, este hombre es evidente que está fortalecido, ¿están de acuerdo? Ha fortalecido sus músculos, ha tenido que invertir, ha tenido que gastar, ha tenido que hacer algo, porque la gente no llega al gym y mañana sale ya así, no, ha tenido que hacer algo. Hermano, ¿qué tan cerca estás de Jesús? Tanto como para fortalecer tu confianza. Quiero que vayan conmigo al Salmo 23 y posteriormente yo les voy a leer otros pasajes de la Biblia. Hermanos, vamos a ver lo que la palabra de Dios dice aquí. Salmo 23. ¿Qué tan cerca estás de Jesús? Tanto como para fortalecer tu confianza. Jehová es mi pastor, dice el salmista, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, me va a cuidar, me va a alimentar, va a estar al pendiente de mí, confortará mi alma, mi mente, mi voluntad, mis emociones, mi yo, me guiará
por sendas de justicia, no porque soy bueno, sino por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Hermanos, no sé si a ustedes les pasa, pero de repente no puede uno evitar dejarse llevar por el ambiente. Sale uno a la calle con cubrebocas, llegas a tu casa, lavas el cubrebocas, te limpias los zapatos y tratas de hacer las mayores medidas posibles, pero como que ¿no sienten de repente un poquito de comezón en sus manos? O un poquito así como de, ay, ¿quién sabe qué? ¿A poco no? Yo creo que a algunos sí de repente nos pasa eso. Pero dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado, tu vara para guiarme o para azotarme, me infundirán aliento. Porque el cayado del pastor no servía nada más para atraer a la oveja, sino para de repente darle un pequeño golpe cuando no entendía que estaba desviándose. Eso es Dios para nosotros. Y si algo nos debe de dar confianza en Dios, hermanos, no solamente es que nos sostiene, nos alimenta, nos cuida, nos protege, está con nosotros, sino que si nos estamos desviando, el Señor también puede disciplinarnos y debe de hacerlo por amor a nosotros. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían, dice Nahum 1:7. Hermano, si tú y yo somos hombres o mujeres que hoy estamos confiando en Dios, Él conoce nuestro nombre. Sabe quiénes somos, qué necesitamos, qué deseamos, qué sentimos, qué añoramos, qué nos duele, qué nos preocupa. El apóstol Juan, a quien amaba Jesús, eligió permanecer con Cristo. Eligió seguirlo toda su vida. Conforme pasaron los años, su intimidad creció. Y dejó de ser un hombre impulsivo. ¿Se acuerdan que cuando iban a pasar por Samaria y no los dejaron entrar porque vieron que tenían como las intenciones de irse más adelante? ¿Qué dice Juan? Señor, ¿quieres que oremos y que caiga fuego del cielo y que los consuma? Ese era Juan, era Boanerges, un hombre impulsivo. No le importaba matar a los samaritanos, además ni los querían. Dice, Señor, ¿quieres que oremos y que caiga fuego del cielo y que los destruya? Dejó de ser aquel hombre que le dice, que convence a la mamá, dile mamá que allá en el reino, mi hermano y yo estemos uno a la derecha y otro a la izquierda. No, aprendió a confiar únicamente en la gracia de Dios sin importar lo que se tuviera en la tierra. A pesar de que no dejó de ser un simple pescador. Hermanos, los puestos en el mundo, los niveles sociales en el mundo, ¿saben una cosa? Hoy nos han demostrado, no sirven, no protegen, no salvan la vida. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Porque el COVID ha sido parejo. Sí no hace excepción de personas, ¿verdad? Hermanos, lo que nosotros necesitamos como hijos de Dios es estar cerca de Jesús. Y para estar cerca de Jesús necesitamos fortalecer nuestra confianza. Juan aprendió a confiar su vida a Jesús, a darlo todo por Jesús, a llenar su mente de su palabra. Su relación con el Señor fue vivencial. Es la segunda vez que repito esto y ahora quiero que me acompañen por favor a 1 Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Qué tan vivencial, hermanos, es nuestra comunión con el Señor? ¿Qué tanto hablamos con Él sintiendo que realmente nos está escuchando? ¿Qué tanto hablamos con Cristo? ¿Qué tanto nos relacionamos con Él? Realmente conscientes de que Él está a nuestro lado, de que mora en nosotros, de que actúa a través de nosotros. ¿Qué tanto lo conocemos, hermanos, realmente como para confiarle completamente nuestra vida, nuestro futuro? Dice 1 Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. Dice Juan, lo que vi, lo que sentí, lo que toqué, lo que palpé,
¿Podríamos describir nosotros así nuestra comunión con Dios? ¿Lo he visto? ¿Lo he sentido? A lo mejor no lo he palpado literalmente, pero hemos percibido la obra suya en nuestras manos. Podemos salir, hermanos, que estamos aquí reunidos, cuando termine la reunión, con el rostro erguido y decir: yo soy una persona que confío en Dios. No importa lo que ocurra en el mundo, mi confianza está en Jesús, como dice ese canto. Hermano que estás en tu casa, podrías levantarte en este momento y decir: yo confío en Jesús y en nadie más, y lo voy a testificar a otros para que su gozo sea cumplido. Hermanos, tenemos que testificarle al mundo que con Dios se puede tener una relación vivencial y personal, para que ellos también tengan gozo como nosotros, y quien no confía en Dios o está empezando a confiar en Dios, lo haga también. Y 4, para terminar, hermano, ¿qué tan cerca estás de Jesús? Tanto como para abandonar el pecado. El pecado está a la vista, hermanos, es inevitable. Está anunciado por todos lados. Hoy en día, hermano, es una preocupación muy grande en la sociedad. No es nada más si te vas a contagiar y te vas a morir del COVID, hermanos. ¿Saben cuál es una preocupación muy grande? Que ya no hay cerveza. Y en algunas ciudades, en algunos lugares donde se permitió la venta de cerveza, hermanos, había filas enormes. La gente empezó a hacer compras de pánico. Hace unos días, hermanos, pasé por el Oxxo que está aquí a la vuelta. Le hago la plática a la señorita: ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? No, bien. ¿Y cómo están las cosas? Pues dice: pues no, muy bien. Le digo: ¿y eso por qué? Dice: es que se nos acabó la cerveza. Dice: mira, no había nada de vino en su barra. En lugar de que la gente esté pensando en ahorrar ese dinero, porque a lo mejor lo van a correr del trabajo, porque a lo mejor no le van a pagar la quincena, porque las cosas están subiendo de precio, no, se están embriagando. Háganme el favor, hermanos. ¿No? ¿Cómo es posible? El pecado está allí, el pecado no se va. A veces, hermanos, lo que tiene que ver con Cristo es por allí, un pequeño anuncio que nada más nos dice hacia dónde. Y no es que no sea muy grande, sino que Satanás se ha preocupado. No sé si pudieras, hermano, pasar un momento esta imagen que tenemos aquí. Hermanos, aquí en nuestra capilla tenemos en la parte del frente el nombre de un nombre, ¿verdad? Es el nombre de Jesús. Y se alcanza a ver, hermanos, espero que lo aprecien, ¿verdad? Las luces aquí al frente llamando la atención. Pero lamentablemente ese anuncio no lo vemos por todos lados. No vamos por la calle con grandes letreros que digan: sigue a Jesús, ama a Jesús, ven a Cristo. Si vienen de un partido político y nos dicen: oiga, ¿puedo pegar la propaganda en su casa? Sí, pégala. Pero si alguien te dice: oye, ¿puedes poner este letrero, una lona en tu casa que diga: en esta casa somos hijos de Dios, amamos a Cristo y creemos en Él, Él es nuestro Señor? No, hermano, ¿qué van a decir los vecinos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hermano, ¿por qué no mandas a hacer una lona en tu casa que diga grande así: en este hogar somos cristianos? Porque el pecado está anunciado, hermanos, en la tele, en la radio, en el internet, en el periódico, en las revistas, en todos lados. Llámese alcohol, llámese cigarro, llámese sexo, llámese dinero, llámese pornografía, llámese lo que sea. Gracias, hermano Samuel. ¿Qué tan cerca estás de Jesús, hermano? ¿Tanto como para abandonar el pecado? Para estar cerca de Jesús, hermanos, es necesario dejar de hacer cosas y empezar a hacer otras. No importa cuántos años, hermanos, tengamos en la iglesia, no importa en cuántos ministerios estamos involucrados, mientras nuestro deseo por Cristo no sea más grande que nuestro deseo por el pecado, difícilmente estaremos cerca de Jesús. Quiero repetir esta idea. No importa cuántos años tengamos en la iglesia, no importa en cuántos ministerios estemos involucrados, si realmente no estamos cerca de Jesús y nuestro deseo por Él no es más grande que el deseo por el pecado, por las cosas de la carne,
hermanos, pues no vamos a crecer espiritualmente. Letreros como estos no los vamos a encontrar en la calle, no todos los días. Para estar cerca de Jesús es necesario dejar de hacer cosas y empezar a hacer otras. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 10. Hermano, ¿qué tan cerca estás de Jesús? ¿Te das cuenta que allí en la intimidad de tu hogar, hermanos que estamos aquí en la capilla, Dios quiere que estemos en el Espíritu como Juan para enseñarnos cosas buenas, cosas hermosas, para traer bendiciones a nuestras vidas? Estamos tan cerca de Jesús como para ir con Él hoy y pedirle: Señor, haz milagros en nuestra vida. Estamos tan cerca de Jesús como para que Él sepa que le amamos sinceramente. Estamos tan cerca de Jesús como para que Él se refiera a nosotros con nuestro nombre y diga: ¿a quién amo? ¿A quién ama Jesús? Colosenses 3, 5 al 10. Dice Pablo: hagan morir, haced morir pues lo terrenal en ustedes. No más, dice Pablo, no más fornicación, no más impureza, no más pasiones desordenadas, no más malos deseos, no más avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas, tiempo pasado. Pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas: no más ira, no más enojo, no más malicia, no más blasfemia, no más palabras deshonestas de su boca. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, hasta la madurez, hasta estar cerca de Jesús. Hermanos, para estar cerca de Jesús necesitamos reconocer nuestros pecados, arrepentirnos de ellos, alejarnos completamente, abandonarlos como si estuviéramos muertos y cambiarlos por algo mucho mejor: la comunión con Dios. ¿Qué es la comunión con Dios o qué implica tener comunión con Dios o ir al otro lado hacia Cristo? Uno es aprender cómo es Él y cómo somos nosotros para ser a su semejanza. Dos, es recibir entendimiento de Él en las incógnitas de la vida, que Él nos haga comprender. Tres, es captar el sentido de cualquier pasaje de la Biblia después de una oración y de una profunda reflexión en su palabra. Cuatro, es lanzarnos con Él a hacer lo que está más allá de nuestra capacidad, lo que no tiene sentido sin que Él se haga presente. Es verlo impartir su vida y su colaboración, haciendo que nuestro trabajo logre un impacto divino porque Él está con nosotros. 5, es estar con Dios sin agenda, es estar con Él en silencio, con tiempo, es derrochar en Él nuestra vida, nuestras fuerzas, es compartir con Él nuestros últimos pensamientos antes de dormir, los primeros en la mañana al despertarnos, conscientes de su presencia cuando nosotros nos damos vuelta en la cama vez tras vez en la noche. 6, es haber conversado tanto con Él en el transcurso de todos los días de nuestra vida, que la conciencia de su presencia está en nosotros en todo momento. Es llevar un diálogo interior con alguien invisible pero reconocible. Es descansar en la comprensión completa de alguien que nos entiende cuando los intentos de expresarnos con otros han fallado. Es deberle todo a alguien y sentir la paz de que así sea. 10, es limpiar nuestro corazón de todo lo malo, porque sólo así podremos realmente estar con Él, con Jesús. Hermanos, ¿qué tan cerca estamos de Jesús? Conclusión: estos tiempos de confinamiento son el mejor momento, hermanos, para tomar la decisión de estar cerca de Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos.